Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Les habla el Padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina y es una alegría para mí compartir una nueva serie a través de las cámaras de EWTN. Y en este caso la serie se titula Discípulos que viven su fe. Discípulos que viven su fe, para invitarte a ti a que desde tu bautismo puedas descubrir cómo el Maestro Jesús te seduce, te enamora y te invita a hacerlo presente con tu palabra y con la vida en el mundo que tanto necesita hoy de discípulos enamorados del Señor, que sean misioneros con la palabra y el testimonio. Entonces, yo espero y deseo que esta serie pueda llegar a cada familia, a cada hogar, pero también a las comunidades, a los grupos de oración, a los grupos de catequesis, de servidores, en fin, todos somos discípulos. Y entonces queremos que estos discípulos que somos podamos, por la gracia de Dios, deseamos que por la gracia de Dios, abriéndonos a la acción del Espíritu Santo, seamos entonces testigos de la fe en este tiempo. Así que bueno, vamos a comenzar hablando del plan de Jesús. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál es el plan de Jesús para nosotros, discípulos, en este siglo XXI, en este tercer milenio cargado de retos, de desafíos enormes, maravilloso diría yo? Bueno, el plan de Jesús es un plan progresivo, con objetivos pero concretos y metodología definida. Jesús es el pastor de los pastores y es el único maestro. Él exige, desea, mejor dicho, que no haya otros maestros con minúsculas. Él quiere ser el único pastor y el único maestro de nuestra vida. Por eso Él nos da palabra de vida y también nos da testimonio y ejemplo contundente. Y con respecto a la misión que Él nos propone, vemos que Él quiere desea salvar a todo el hombre y a todos los hombres. Cuando digo a todo el hombre me refiero que la salus, la salvación integral que trae Jesús, abarca cuerpo, alma y espíritu, inteligencia, voluntad, afectividad, emotividad, sensibilidad. Esto me parece muy importante. La salvación es integral y además quiere hacerlo con todos los seres humanos. Jóvenes, adultos, varones, mujeres, niños, ancianos, con toda la humanidad. Esta mirada de Jesús tiene que ser también la mirada que esté presente en cada discípulo, que nos invita a dilatar nuestros corazones, a abrir nuestros horizontes, yo diría a abrir el cráneo para descubrir las intuiciones maravillosas que el Espíritu Santo está comunicando a nuestra vida en estos tiempos. Entonces la misión de Jesús es esa: salvar al hombre, al ser humano y a todos los hombres. Su mismo nombre, Jesús, significa Yahvé salva, Yahvé que salva. Él ha venido a salvar al ser humano concreto. Y esta misión Él la explica, la explicita muy hermosamente en la sinagoga, en Nazaret, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 19, Él dice: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. ¿A qué me ha enviado? A anunciar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Ahí está entonces justamente la misión de Jesús, que también tiene que ser nuestra misión. Anunciar la buena nueva, una buena nueva que no es mía, pero de la cual yo me hago canal, ¿no? Canal, como diríamos una antena parabólica que capta la señal y la retransmite, siendo un canal transparente de esa buena nueva. Proclamar la liberación, porque la palabra cada vez que se proclama libera, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe prejuicios, traumas, libera. Y dice dar la vista a los ciegos. La palabra es luz para nuestros pasos. La palabra de Dios realmente nos quita todas las cegueras y las sombras que hay en lo profundo de nuestro corazón. Aquellas que son conscientes y también aquellas inconscientes. Y también dice a dar libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Pero también Jesús nos presenta una meta. Y su meta es instaurar
el reino, instaurar el reino de Dios. Y esto lo vemos en San Mateo porque ahí delinea claramente los diferentes elementos que Jesús presenta. Inaugura el reino, Mateo 4:23, y dice: recorre, proclama, enseña y cura. Voy a repetir estas 4 palabras porque nos habla de la dinámica del reino, el anuncio del reino de Dios, que es Jesús presente y vivo en medio nuestro. De ninguna manera es estático, sino que es dinámico. Dice: recorre, proclama, enseña y cura. Y esa es la misión de todo discípulo. Recorrer, proclamar, enseñar y sanar, liberar, curar. Y también Jesús tiene un método que en griego significa metodos, camino, y ese método es también la que todo discípulo tiene que aplicar en su vida. Y el método es formar discípulos que a su vez también sean maestros. Diríamos discípulos maestros, discípulos maestros. En la última cena, dice Juan 17:19, dice: por ellos yo me consagro. Dice Jesús: por ellos yo me consagro. Esto me parece maravilloso porque el Señor nos muestra de esa manera que su vida, su presencia, su encarnación, su pasión, muerte y resurrección es una entrega total por nosotros, por sus discípulos. Dice: por ellos yo me consagro. Vamos a ver un poquito ahora cómo sería el maestro y el discípulo. Porque claro, no hay que confundir lo que muchas veces se cree, que un discípulo de Jesús es como los discípulos que había en la academia de los griegos. No, de ninguna manera, no es lo mismo. La relación discípulo-maestro era muy distinta a lo que hoy día podemos ver en las universidades o en las academias. ¿Por qué? Y bueno, porque en nuestros días un catedrático es un profesional que va a dar horas de cátedra y tiene un grupo de seguidores que pueden ser sus alumnos o pueden ser sus admiradores. Pero en el caso de Jesús era distinto. En primer lugar porque los laicos, o sea, mejor dicho, los maestros en Israel eran laicos comprometidos que enseñaban a los demás a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. A ver, entonces, un maestro en Israel era alguien que enseñaba a los demás a descubrir, a discernir la voluntad del Padre Dios. O sea, el proyecto de Dios, diríamos hoy día, sobre sus vidas. Esto me parece interesante. Su autoridad, la autoridad de ese maestro, no se basaba ni en títulos, ni en estudios, ni en posgrados, sino que se basaba en el testimonio coherente de vida que llevaban. Además, el discípulo elegía al maestro. ¿Se acuerdan cuando Saulo de Tarso va a Jerusalén y elige a Gamaliel como maestro, ¿no? O sea que el maestro lo que enseñaba era la vida misma, transmitía un poco su experiencia de vida a sus discípulos. Y entonces Jesús maestro, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos dice Jesús maestro? En los evangelios aparece 48 veces el término maestro, maestro, ¿no? Aparte de las 15 veces que aparece el término rabí, rabí, maestro. Vamos a ver un poco las principales diferencias entre Jesús maestro y los maestros de Israel. Fíjense, Jesús, él mismo escoge a cada uno de sus seguidores. Es Jesús quien los elige. Es Jesús quien los escoge, es Jesús quien los llama. El discipulado era tomado como una etapa transitoria, por un tiempo determinado, pero los discípulos de Jesús lo siguen para toda la vida. Lucas 9:62. Qué interesante. No es por un periodo, sino que es para siempre. Los discípulos siguen al Maestro para siempre. Otra cosa interesante es que los discípulos entraban al servicio del maestro casi de la misma manera que lo hacía un esclavo con su amo. Pero en el caso de Jesús, por su parte, él no los llama esclavos, no los llama siervos, sino que los llama amigos. Juan 15:15. ¿Por qué? Porque les di a conocer todo lo que había en mi intimidad, en mi corazón. Les revelé los secretos del reino.
No los llamo siervos, no los llamo esclavos, los llamo amigos. Además, otra cosa, un maestro en Israel ofrecía prestigio, ofrecía quizás también unas relaciones sociales interesantes. En cambio, Jesús no ofrece sino problemas, persecuciones y calumnias. Qué interesante. Qué interesante también para tu vida y para la mía. En Mateo 5:11 tenemos un poco el fundamento de que Jesús nos dice, bueno, en el mundo van a encontrar incomprensiones, van a encontrar persecuciones, van a encontrar críticas. Digo, para que no bajemos la guardia cuando esto nos ocurra en la vida concreta y muchas veces dentro de la familia, o dentro de la parroquia, o dentro del ministerio, o en la comunidad. Yo diría que en ese momento tenemos que experimentar, gracias Señor, porque me estoy pareciendo, por pura gracia, a ti en esto. Me estoy pareciendo a ti. Y esto me parece maravilloso, maravilloso, ¿no? O sea que vemos que la pedagogía de Jesús es hermosa, es un camino. Él mismo se dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, ¿cómo es la pedagogía de Jesús para que también nosotros la apliquemos a nuestra vida? Jesús enseñaba de qué manera. ¿De qué manera el maestro enseñaba? En primer lugar, utilizaba la pedagogía de las preguntas, preguntando, por ejemplo, ¿qué buscan? ¿Quién dicen que soy? ¿Por qué lloras? ¿Por qué se preocupan? También utiliza la pedagogía de la repetición. Repetir, por ejemplo, repite en muchas parábolas sus temas preferidos, la oración, el perdón, la fe. También él anuncia el reino de Dios con imágenes y con signos, con las parábolas. Bien dice un refrán que una imagen vale más que 10.000 palabras. Y Jesús enseñó con imágenes. Él no era como los griegos que enseñaba con las teorías especulativas. Él cuando quería enseñar algo ponía una imagen concreta tomada de la vida y del conocimiento de aquellos que lo escuchaban. Qué importante que es esto para no caer en aquella tentación a veces muy típica de la iglesia nuestra, es que responder a preguntas que nadie nos hizo. Responder a preguntas que nadie nos hizo. A veces no tenemos en cuenta a quienes tenemos delante, sus inquietudes, sus dudas, sus contextos de vida, sino que andamos con un cliché repitiendo simplemente lo que pensamos que Dios quiere que le digamos a esa gente, sin previamente estudiar el terreno en donde queremos sembrar no nuestra presencia, sino la semilla de la palabra de Dios. El Señor, en cambio, justamente hablaba a la gente un lenguaje que la gente sí captaba, sí entendía, porque era lo que vivían a menudo, lo que vivían cada día, los que estaban en lo cotidiano. Pero además, justamente por eso digo, el Señor anuncia el reino de Dios haciendo las cosas, haciendo las cosas. Fíjense, Jesús enseñó con su ejemplo, por eso Él dice en Mateo 11:29, aprendan de mí. Él no tanto predicaba, que también lo hacía, sino que hacía el gesto inmediato para poner en obra esa palabra. Y además, también, y atención a esto, otro aspecto importante de la pedagogía del maestro es que prefería al grupo de los discípulos. Él le dedicaba un tiempo especialísimo al grupo de los discípulos. Por supuesto, sin marginar al resto, pero dedicaba un tiempo especialísimo al grupo de los discípulos. Dice el texto que les explicaba todo en privado, iba con ellos en la misma barca y les enseñaba a orar. A ver, esto me parece importante en esta época, sin olvidar y sin dejar de atender a la masa, digamos así, a la gran comunidad, pero qué lindo que es dedicar tiempo a formar discípulos, es decir, pequeñas comunidades donde surjan los futuros maestros. Esto sin crear élite, ni grupos cerrados, ni mucho menos grupos sectarios. Estoy hablando de una actitud siempre abierta,
que sume y no que reste, que multiplique y no que divide. Porque hay una tentación siempre en la iglesia de creerse los iluminados, y en grupos algunos también, ¿no? Creerse que uno está iluminado y por eso, bueno, rechazar a los demás. Acá estoy hablando de Jesús, que prefiere al grupo, como privilegia la formación y dedicarle tiempo, esfuerzo, a un grupo que después a su vez van a ser maestros para seguir generando discípulos. También el libro de texto que usaba Jesús, sin lugar a dudas, la naturaleza. La naturaleza era su gran libro de texto para hablar del reino de Dios, para hablar del proyecto del Padre Dios en el mundo. Hablaba de las zorras, de las palomas, las serpientes. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, porque también nosotros tenemos que aprovechar el estilo de Jesús para tomar de la creación regalo del Padre Dios y comunicar la buena noticia. Otro aspecto también es que la escuela, digamos así, de Jesús era la vida misma era la escuela de Jesús. La vida misma, porque, por ejemplo, una viuda dando limosna, un tesoro escondido, un asalto en despoblado o una boda, era el elemento para, digamos así, disparar el mensaje, anuncio, buena noticia desde el corazón del Padre hacia la comunidad. Un hecho doméstico, de la vida misma concreta, era el disparador para anunciar un mensaje más grande, más amplio, el mensaje del corazón del Padre Dios. Me parece magnífico y maravilloso, ¿no? Entonces, también el modelo que Jesús pone como discípulo o como la actitud fundamental del discípulo es un niño. Un niño. Recuerden que en el tiempo de Jesús, el niño era alguien totalmente como la mujer, pero sin ningún tipo de derechos, marginado. Incluso cuando los niños se acercan a Jesús, se acuerdan que los apóstoles mismos le dicen: salgan, no molesten al maestro, no lo molesten. Y Jesús, que dice: no, dejen que los niños vengan a mí. Y dice: porque los que son como ellos serán el reino de los cielos. Los que aprenden a vivir con un corazón de niño, un corazón simple, sencillo, abierto, confiado, recto, puro, transparente, un corazón de niño no atado a los intereses del mundo, un corazón de niño dependiente, pobre. Qué interesante que es esto, porque el maestro nos habla del modelo entonces para ser discípulo y nos vuelve a poner como ejemplo al niño. Por eso entonces el discípulo, desde que un joven judío cumplía 13 años, que celebraba la famosa ceremonia del Bar Mishvah, o sea, hijo del precepto, que lo hacía apto para ser un discípulo, o sea, un talmid, es decir, capaz de recibir la enseñanza Talmud. Bueno, eso lo hacía discípulo en la costumbre judía. En el Nuevo Testamento aparece 262 veces la palabra discípulo. O sea que el discipulado era un sistema que buscaba transmitir sabiduría, no tanto conceptos como en el mundo griego, la academia, sino sabiduría para saber vivir bien. De ese sabor, ¿se acuerdan que hemos hablado en la serie anterior? El sabor, el don de la sabiduría, saber vivir. Y yo recuerdo que en la ceremonia justamente del Bar Mishvah, ahí el papá o el abuelo dice una frase hermosísima, dice: recuerda, hijo, que ocurra lo que te ocurra, más o menos así dice, ¿no? En cualquier contexto que estés, siempre podrás contar con el amor incondicional de tu padre y de tu madre. Bien, esa experiencia entonces de ser discípulo enviado, no una piedra arrojada al espacio, sino alguien enviado desde un amor gratuito, un amor incondicional. Me parece esto maravilloso para poder entonces captar mejor el perfil de un auténtico discípulo. La personalidad del discípulo está centrada en el ser, y la actividad del discípulo
deviene de ese ser y se transforma en qué hacer. O sea, el discípulo, porque contempla, lleva a la acción aquello que contempla. No es un activista, es un contemplativo con los ojos abiertos, un contemplativo en la acción, un contemplativo en lo cotidiano. Y a eso estamos llamados todos los bautizados y todos los discípulos. ¿Por qué? Porque bien lo decía el Papa Paulo VI, el siervo de Dios Paulo VI, tomando la frase del filósofo alemán Karl Rahner, en el siglo XXI el bautizado o tendrá una experiencia mística, o será un místico, o no será nada. Pues bien, el discípulo es o tiene que tender a esta mística que estoy diciendo de los ojos abiertos, en donde lo que lleva a la acción es lo que ha contemplado, es lo que ha recibido, porque se siente profundamente amado, profundamente seducido por el Maestro. Pregunto, ¿el apóstol es discípulo? Porque a veces se ha hecho una distinción y a veces una separación contrastante. Tenemos que decir que sí, porque algunos consideran al apóstol diferente al discípulo. De ninguna manera, de ninguna manera. Fíjense que la palabra apóstol aparece 9 veces en los evangelios, mientras que ya dije discípulo, la palabra discípulo aparece 262 veces. Y además, los 12 fueron llamados de entre los discípulos del Maestro. Lucas 6, 12, 13. O sea, que para ser apóstol enviado, antes se necesita haber sido discípulo, llamado. Esto me parece fundamental y recuerdo en este momento la experiencia de un atleta latinoamericano, no digo el nombre, que estuvo a punto de ganar en los Juegos Olímpicos de Moscú del año 86, estuvo a punto de ganar la medalla de oro. Era una carrera de paso que se llama, ¿no? Y venía muy bien y todos sabían que él iba a ganar porque era el favorito para ganar. No sabía quién, él tenía todas las posibilidades. ¿Y qué pasó? Cuando estaba a punto de llegar a la meta, lo descalificaron. ¿Y saben por qué? Porque perdió el paso. Y se había preparado durante meses, con sacrificios, con las pruebas, con ejercicios, y perdió el paso. Miren, el mejor atleta del mundo puede perder el paso justo cuando tiene que llegar a la meta. Así que hay que estar muy atento. Para ser apóstol enviado, antes se necesita haber sido discípulo. Viene a mi memoria este atleta sudafricano que porque era pequeño le cortaron las 2 piernas porque había nacido creo que sin uno de los huesos y llegó a correr nada menos en una de los Juegos Olímpicos con las prótesis de carbono, ¿no? Y fue para el mundo un testimonio maravilloso este atleta, un hombre realmente maravilloso, pero en un momento dado este atleta que tanto sacrificio y renuncia tuvo que hacer desde su limitación física para correr y ganar, perdió, entre comillas, la batalla de la vida porque en un acto de violencia se lo acusó de asesinar a su novia. Y esto nos puede pasar a todos, es decir, no sentirnos seguros. San Pablo dice, el que esté de pie tenga cuidado de no caer, de no caer. Hay que ser discípulo para ser apóstol. Nadie puede sentirse llamado o enviado por sí mismo. Esto es fundamental. Por eso digo, los maestros en Israel y la pedagogía de Jesús nos trae esta sensación de que hay muchos que trabajan por el reino, pero que no están en el grupo de los discípulos de Jesús. Es decir, hay muchos que trabajan arduamente en la viña del Señor, pero no conocen al viñador. Se puede estar en la viña del Señor y no conocer al viñador. El lugar del dirigente no es estar principalmente en la batalla, sino en el puesto donde se consigue la victoria, es decir, al lado de Jesús. Los generales modernos están en el escritorio mientras los soldados están en la batalla, pero el auténtico comandante es el que está con los soldados en la trinchera y el discípulo es el que está siempre al lado de Jesús. Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, le respondió una vez a los dirigentes de la Renovación Carismática Católica en un gran congreso en Roma cuando
les dijo: la mejor y mayor actividad y misión de la renovación en la iglesia es, hizo una pausa y dijo, la oración. La oración. Es decir, si no se es primero discípulo, no se puede ser apóstol, o sería un mal apóstol. Y el discípulo es apóstol. Solamente el que se sienta a los pies de Jesús es el que se puede poner de pie para servir a la comunidad. Solamente el que tiene la humildad de estar sobre el humus, sobre el suelo, sentado a los pies del Maestro, puede experimentar esto maravilloso que es servir al Maestro, estando al lado del Maestro, con el corazón del Maestro, con los criterios del Maestro, con las actitudes del Maestro. Por eso, Señor, yo quiero pedirte realmente que tu Espíritu Santo venga a nosotros para que desde nuestra sinceridad, nuestra rectitud de intención, podamos ser tus discípulos. Discípulos que te buscan y que buscan tu rostro y que te buscan sinceramente para poder estar contigo, porque no hay mayor tarea para un discípulo ni mayor gozo y alegría que estar con el Maestro y ser íntimo del Maestro. Por eso, Señor, bendícenos y bendice a todos los que están en este momento viendo este programa a través del corazón inmaculado de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.